el debate entre Working y Hart y entre Ferrajoli y Guastin y Alexi, entonces a eso quería dedicar la última hora de clase. Entonces nos queda todavía una hora intensa, así que vamos a empezar ya. Sobre la normatividad de la Constitución en relación con el derecho internacional que hemos visto durante las últimas 2 horas, ¿han quedado todos los conceptos claros? ¿Hay alguna cuestión que quieran plantear antes de que empiece a hablar de Working y de Hart, que también es muy interesante, pero que es otra cosa diferente? ¿Hay alguna cuestión? Si tienen que plantear alguna cuestión, pueden levantar la mano, ¿eh? No hay problema. Bueno, pues si no hay más, vamos a pasar ya a explicar la última parte de la materia, que está relacionada con los 2 debates sobre normatividad constitucional y aplicación de reglas y principios que nos falta por ver en un módulo este módulo de la maestría, ¿no? Al ser un nivel de maestría, pues lógicamente hemos tenido que bajar también a niveles explicativos que seguramente ya conocían de sus estudios en la facultad o de sus lecturas, pero es importante que tengamos todos los conceptos claros, sobre todo para cuando después quieran enfrentarse a ellos o cuando vayan a hacer un doctorado, pues que no les vengan de nuevo, ¿no? Este tipo de cosas es importante. Bien. Si recuerdan, el jueves pasado hablamos del primer debate sobre reglas y principios que se dio en 1928 entre Schment y Forschow. Y si recuerdan, yo les planteé cuál fue el contexto. El contexto era la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución austríaca de 1920 y 2 autores que defendían 2 posiciones diferentes. Por un lado, Ernst Forschow defendía una posición vinculada con el pasado, en el cual las reglas, solo la parte reglamentaria de la Constitución era normativa, mientras que la parte principista era nominal, no tenía aplicación directa. Mientras que Rudolf Schment, en su teoría de la integración, planteó algo muy diferente. Planteó que los principios constitucionales dentro de la integración de la Constitución tenían un papel muy importante con efectos jurídicos porque ellos eran los determinantes del sistema axiológico, ¿no? El sistema de valores de la Constitución, y por lo tanto teníamos que entender que los principios constitucionales tenían un efecto importante, ¿verdad? ¿Qué ocurre a continuación? Yo se lo comenté. En ese mismo momento no hay efectos directos por la razón que les dije, porque llegó el nazismo, pero ya con la Ley Fundamental de Bonn, las tesis de Schment tuvieron mucha aceptación por parte del Tribunal Constitucional alemán y ahora mismo ya hay una jurisprudencia muy asentada sobre el papel de los principios constitucionales a la hora, ¿no?, de que tengan efectos jurídicos, ¿verdad? Esa sentencia está ya, es una sentencia que está muy consolidada, una jurisprudencia muy consolidada. Ahora nos llegan 2 debates más, también sobre principios y reglas, que es el debate entre Herbert Hart y Ronald Working, por un lado, y el debate entre Robert Alexi y Luigi Ferrajoli, por otro lado. Al primero le voy a dedicar más tiempo, al segundo le voy a dedicar un poco menos tiempo, ¿no? Bien. Herbert Hart se sitúa dentro de lo que Guastini llama el neocognitivismo contemporáneo. Ese neocognitivismo contemporáneo es una corriente de la interpretación constitucional que se sitúa a medio camino entre lo que podíamos llamar las teorías formalistas de la interpretación de la Ilustración, ¿no? Es decir, donde las teorías formalistas que provienen de la Ilustración como forma de pensamiento y que entienden que al final
un texto tiene un solo significado, por lo tanto niegan el papel del juez o el papel del intérprete más allá de la boca de la ley, ¿no? Pues ahí tenemos autores como Hernández Marín o como Wintington que plantean esta idea. Este, digamos, sería uno de los extremos. Y otro de los extremos es lo que solemos denominar, el propio Guastini llama el escepticismo realista, es decir, los escépticos, donde está Guastini, está Chiasoni, está Tarello, no sé el tiempo que durará porque ya está muy mayor, pero bueno, lo que dure. Y es una teoría minoritaria que está emparentada con las viejas o las antiguas teorías sociológicas. Sobre todo hubo un realismo jurídico muy importante en Suecia y sobre todo hubo un realismo jurídico importantísimo en Estados Unidos, ¿no? Con autores como Gray y como Holmes, que son autores de principios de siglo, que decían que estos autores escépticos dicen que a la hora de interpretar, el juez, el operador jurídico, el intérprete, es el que hace la ley, ¿no? Lo llaman el truly lawgiver, ¿no? El verdadero hacedor de la ley, el lawgiver. Y estos autores, en los cuales se inscribe el propio Ricardo Guastini, son autores, como digo, que no confían en que la ley tenga una relación directa con su aplicación por el marco de los intérpretes, porque entienden que el intérprete al final hace lo que le da la gana, ¿no? Lo que decía Holmes, lo decía, Holmes fue magistrado de la Corte Suprema Norteamericana y él lo decía, decía, bueno, al final que ganes el juicio o que no ganes el juicio va a depender de si el juez ha dormido bien la noche anterior o no ha dormido bien, o se ha levantado con no sé, con mala sensación o con mal genio, o al contrario, ha estado muy agradable y está muy contento, ¿no? Entonces lo que dice la escuela escéptica es que al final la ley es la ley que hace el juez y la ley que determina el juez. Pues bien, entre las teorías formalistas, que son teorías de la ilustración, que un texto tiene un solo significado y que están dentro del pensamiento montesquiano del juez como boca de la ley, y las teorías escépticas, que dicen que no hay ley hasta que no es aplicada por el juez. En el centro, en el término medio, hay una serie de teorías que son hoy en día las hegemónicas, las predominantes, y que el principal autor es Herbert Hart. Esto es lo que llamamos, como he comentado antes, neocognitivismo contemporáneo. De tal forma que el neocognitivismo contemporáneo lo podemos resumir como la corriente del derecho que entiende que algunas veces la ley está clara y por lo tanto no hay ningún problema a la hora de operar, de interpretarla, pero otras veces a la hora de interpretar el juez puede decidir, el juez tiene cierta capacidad para decidir. ¿Quién era Herbert Hart? Herbert Hart, ¿no? Herbert Lionel Adolphus Hart, ¿no? Porque falleció ya hace varios años, a principios de los 90. Era un profesor de la Universidad de Oxford, profesor inglés, que fue el máximo teórico sobre el derecho que ha habido nunca en el pensamiento anglosajón. Yo les comentaba que el pensamiento anglosajón no se da mucho a teorías, que es más casuístico. Pero Hart sí fue un teórico. Y fue un teórico espectacular, porque Hart fue un filósofo analítico, un teórico del derecho. Es decir, fue una persona que marcó un rumbo particular en el pensamiento sobre el derecho. Y Herbert Hart publicó en 1961 un libro que es sin ninguna duda el mejor libro que se ha publicado sobre el derecho entendido como fenómeno social. Ese
ese libro se llama El concepto del derecho. Y ustedes tienen que conocerlo. A ver si los voy a buscar, la referencia. El concepto de derecho, aquí lo tienen. A ver, aquí está. El concepto de derecho es, como les comentaba, es una Biblia para los teóricos del derecho, es un libro que intenta hacernos entender cómo funciona el derecho, pero sin sesgos, ¿no? Él intenta buscar una teoría general del derecho, que está enmarcada en una teoría general de la justicia, ¿no? Porque Hart, a diferencia de Kelsen cree que la justicia no se puede descubrir por vía de la teoría del derecho, Hart cree que sí. Hart cree que la justicia se puede encontrar, ¿no? Y entonces, el concepto de derecho, Hart plantea una serie de conceptos que hoy en día todavía utilizamos mucho, como el concepto de regla de reconocimiento, que es lo que sería la Constitución, regla de cambio, regla de adjudicación. Hay toda una serie de elementos que forman parte de la nomenclatura habitual del derecho en la actualidad. Por lo tanto, Hart es un gran teórico del derecho. Además, en el concepto del derecho, Hart quiere superar al positivismo clásico inglés. Él mismo es un positivista, ¿no? Es un neocognitivista, es un positivista revisionista, pero él quiere superar a la fórmula clásica inglesa, sobre todo planteada por su maestro, que era John Austin, y para Austin, como por ejemplo para Weber y para otros teóricos del derecho y del Estado, el derecho se cumplía por su capacidad represora, es decir, sancionatoria. Para Austin, cuando todos pagamos impuestos, porque si no pagamos impuestos nos van a sancionar. Todos cumplimos el derecho, porque si no cumplimos el derecho nos van a reprimir o nos van a encerrar o nos van a juzgar. Por lo tanto, el cumplimiento del derecho está directamente relacionado con los elementos represivos, ¿no? Con eso que Weber llamaba el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Hart rompió este cliché y dijo, oiga, si es que la mayor parte de las veces la gente cumple el derecho sin tener a un policía detrás, o la gente cumple el derecho sin contar con una sanción. Es decir, ¿por qué caminamos por el lado que nos toca de la acera? ¿Por qué cuando pagamos algo, por ejemplo en Inglaterra saben que es muy típico, ahora ya no es tanto, se cogía un periódico y se dejaba el dinero en el botecito que tenía el periódico? Entonces, oiga, la gente coge el periódico, coloca la libra esterlina y no está preocupando por si hay una cámara filmándole o hay un policía detrás. Es decir, las personas cumplen el derecho por otras razones que no son meramente las sancionatorias. Entonces la pregunta de Hart siempre era ¿por qué se cumple el derecho? Y él utiliza un mecanismo de filosofía analítica muy interesante, que es el observador externo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien nos viera desde fuera? Y cómo, por ejemplo, esa persona diferenciaría algo que no es derecho, pero que sí que es una obligación religiosa, por ejemplo, ir a misa los domingos, de algo que sí que es obligatorio en el marco del derecho, como porque tenemos un contrato, por ejemplo, o una función pública como sería ir a trabajar los lunes. Entonces Hart intenta incorporar la diferencia entre normas morales, normas religiosas, normas jurídicas. Bueno, en definitiva, realiza toda una exposición analítica de cómo funciona el derecho en cualquier organización social del mundo. Es un libro magnífico que les recomiendo que lean vivamente porque les va a encantar, les va a encantar. Es curioso, pero el mismo año que se publicó el concepto del derecho, Hart se encontró con Kelsen en Berkeley. Es decir, Hart fue a Berkeley
se encontró con Kelsen, él luego explica en un par de artículos ese encuentro, a él le impactó ese encuentro mucho, le gustó mucho, y Kelsen ya tenía 80 y pico años, era ya muy mayor, Hart era algo más joven, pero lo cierto es que fue muy importante porque para Hart el encuentro con Kelsen fue una posibilidad de poder debatir sobre teoría del derecho importantísima, ¿no? Entonces Hart incluso cuenta anécdotas de esa visita que son muy divertidas. Por ejemplo, Hart dice, no sabía que Kelsen podía estar de acuerdo conmigo, pero yo no con él, ¿no? Para Hart eso era una cosa extraña. Lo cierto es que fue muy interesante, fue un encuentro muy interesante. Bien, ¿cuál es el asunto que nos incumbe respecto al debate con Dworkin sobre las reglas y los principios? El asunto que nos incumbe es el siguiente. Hart diferencia o coloca sobre la mesa un concepto que es el concepto hard case, el concepto caso difícil. Voy a desarrollar el concepto caso difícil porque es un desarrollo muy importante, ¿no? ¿Qué es un caso difícil? Para Hart, la mayor parte de los casos con los que se encuentra un juez o un intérprete a la hora de aplicar el derecho, la mayor parte de los casos son lo que él llama casos fáciles. Y un caso fácil simplemente es un caso en el cual tenemos claro cuál es la ley que vamos a aplicar. Entonces lo que hacemos simplemente es aplicar esa ley, ¿no? No hay más problema. Pero hay casos en los cuales no tenemos muy claro cuál es la ley que tenemos que aplicar. Es más, hay casos en los cuales si aplicamos una ley de una forma o aplicamos una ley de otra forma diferente, en los dos casos la respuesta es correcta. Es decir, en los dos casos el juez o el intérprete ha actuado correctamente. Les voy a poner un ejemplo para que lo vean claro, ¿no? Hart pone el ejemplo, cualquier ejemplo en los parques. Los parques suelen ser un lugar que le gusta mucho a los teóricos del derecho. Y Hart dice, imaginémonos un parque que hay una prohibición en la entrada que dice prohibido entrar con vehículos al parque. Si entramos caminando con las manos en los bolsillos, pues lógicamente ahí estamos entrando sin ningún tipo de vehículo. Por tanto, no se nos aplica la sanción. Y eso significa que nadie nos puede reprimir o sancionar por haber entrado al parque. Si entramos con un carro al parque, ¿no? A 100 por hora, pues lógicamente estamos infringiendo la sanción, porque estamos entrando al parque como un vehículo, ¿no? Entonces se nos impondría la sanción. Estamos infringiendo la norma y se nos impondría la sanción. Pero, ¿qué ocurre si entramos al parque con una bicicleta? Por un lado, la bicicleta es un instrumento que habitualmente se utiliza en los parques. La gente va a los parques con una bicicleta, pasea con la bicicleta, es un vehículo de tracción humana que no tiene ningún peligro, ¿no? Bueno, pero por otro lado, la bicicleta es un vehículo. Entonces, en principio, también podría estar prohibida por la prohibición que dice que no se puede entrar con vehículos en los parques. En definitiva, el juez, el intérprete, se encuentra con un problema. Si entra una abuelita con una bicicleta al parque, el juez puede o bien aplicar la sanción porque es un vehículo y ponerle la multa a la señora, o bien no aplicar la sanción por entender que al parque se puede ir con bicicletas y que por tanto la bicicleta no es el vehículo prohibido en la prohibición. ¿Ven? Y lo que dice Herbert Hart es cualquiera de las dos soluciones
es una solución correcta. Es decir, tanto si yo sanciono como si no sanciono, estoy tomando una decisión correcta. Por lo tanto, este es un caso difícil. Esto es lo que Hart llamaría un caso difícil porque tiene dos, o sea, más de una solución posible. Y al final, la alternativa es lo que plantea, Hart, ¿no? Es decir, la alternativa hacia el juez. De alguna forma, Kelsen pensaba igual, ¿eh? Porque también Kelsen, en la parte final del Reine Gaslere, lo que dice Kelsen es justamente eso, que el juez tiene diferentes capacidades y diferentes alternativas, ¿eh? Recuerden que Kelsen es más teórico de la norma que del sistema. De hecho, el fundamento de Kelsen es la norma, ¿no? Hart cuenta que en el encuentro que tuvo con Kelsen en 31 allí en Berkeley, él cuenta que se cayó de espaldas literalmente en la silla cuando Kelsen dijo, gritando, ¿no? Una norma es una norma, ¿no? Y Hart se asustó porque él, su concepto de norma era un concepto mucho más amplio, incorpora la norma sociológica, los usos culturales, y Kelsen dice, no, no, una norma es una norma. En eso, desde luego, no estoy de acuerdo. Yo digo que Hart cayó, de hecho, pero cayó de la silla. Pero en el planteamiento particular sobre la definición, la capacidad de elección del juez, seguramente Hart y Kelsen estarían de acuerdo. ¿Está claro este concepto de norma de caso difícil que tenemos en Hart? ¿O hay alguna pregunta que quieran realizar antes de continuar con Working? ¿Alguna cuestión? Pueden levantar la mano, ¿eh? Samuel, por favor, adelante. Doctor, así como se explicaba, es lo que a muchos se refieren con ese tema de la discrecionalidad que tiene el juez. Como tiene dos opciones y las dos son válidas, entonces el juez puede elegir entre ambas y esa es parte de su discrecionalidad. ¿Es eso correcto? Absolutamente, es así. Es decir, el asunto está en que, como es un caso difícil, ¿a qué llama Hart caso difícil? A cualquier caso cuya solución tenga más de una respuesta correcta. Entonces, como en el caso, por ejemplo, de la bicicleta en el parque, la solución tiene más de una respuesta correcta, tanto si sancionas como si no es correcta, es un caso difícil. Y entonces es el juez el que discrecionalmente decide. Luego, ahora veremos la crítica de Working. Luego, Hart es verdad que se rectifica un poco, ¿no? En el postscriptum. Y él dice, bueno, realmente no es que decida libremente lo que él quiera, sino que hay algunos elementos culturales, morales, que tienen que ver con finalmente la capacidad de decidir del juez. Pero desde luego es discrecional, es decir, podría perfectamente haber elegido la otra respuesta porque también la otra respuesta es correcta, ¿no? Está muy bien, Samuel. Bien, y luego tenemos a Ronald Working. Todo el mundo conoce a Ronald Working, y si no lo conocen lo tienen que conocer. Es el filósofo del derecho, bueno, el filósofo, porque realmente no es solo el derecho, pero podemos hablar que es un filósofo del derecho más importante seguramente que ha habido nunca en Norteamérica. Era el más importante, el más conocido, el más reclamado, era el niño bonito, el que tenía una mayor capacidad de llegar al público, porque Working era un experto en comunicación y de hecho él pues participaba en tertulias de televisión. Él falleció hace 7 o 8 años, no recuerdo, 2012, 2013, por ahí debió fallecer. Entonces él participaba en tertulias de televisión, publicaba mucho en prensa, es decir, él tenía una vida muy activa en Estados Unidos. Gracias, Sonia, 2013, muy bien, muchas gracias. Entonces, Working, no sé si saben cómo se escribe Working, se voy a colocar aquí por si acaso.
Ayer les comenté algo sobre el tema de Working. Working era el gran discípulo preferido de Hart en Oxford. El gran discípulo de Hart. Working era una persona muy cercana a Hart, había trabajado con Hart en el concepto del derecho, es decir, conocía muy bien las tesis de Hart. Y Working está a la sombra de Hart, es bastante más joven que Hart, ¿no? Hart murió a principios de los 90 y Working en 2013, o sea, debía ser por lo menos 20 años más joven seguro, o más. Entonces era una persona que tenía mucha confianza por parte de Hart. ¿Qué ocurrió? Bueno, no se sabe muy bien qué ocurrió en términos materiales, pero lo que se sabe es que cuando finalmente Hart tuvo que elegir quién iba a ser su sucesor en la cátedra de Oxford, eligió a Joseph Ras. Joseph Ras era otro discípulo de Hart, que Working nunca le tenía mucho aprecio, había bastante competencia entre ellos. Es un buen teórico, desde luego nada que ver con Working, ¿no? Working desde luego es una mente brillante, aunque no estemos de acuerdo con lo que dice, pero es una mente brillante. Ras es un poco más taimado, pero bueno, es también una gran persona. Y Ras siempre pensó, un gran teórico, Working siempre pensó que la elección de Ras es porque Ras era británico y Working era norteamericano. Eso fue algo que a Working nunca se le quitó de la mente. Dicho esto, Working se enfada, rompe con su maestro, se va, ¿no? Se va a Harvard, y desde Harvard, allí desde Cambridge, en Massachusetts, saben que Harvard está en un pequeño pueblecito que se llama Cambridge, que no tiene nada que ver con Cambridge en Inglaterra. Es Cambridge al lado de Boston, en Massachusetts, al norte de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, la costa este norteamericana. Entonces, desde allí, desde Harvard, Working utiliza un mecanismo que es la revista de derecho de Harvard, Harvard Law Review, una revista muy conocida, de hecho de las primeras revistas número 1 del mundo, y ahí empieza a publicar contra Hart. Y empieza a cuestionar muchos elementos de Hart, empieza a teorizar algunas cuestiones sobre Hart, empieza un poco a ridiculizarlo incluso. Working llamaba a Hart, le llamaba el jurista de pedigrí, ¿no? Por eso de que era inglés, él tenía mucho metido en la idea del hecho inglés y esa especie de confrontación entre ingleses y norteamericanos. Bien, Working, como decía, publica una serie de artículos que finalmente son unificados en un libro, cuando lean el libro, si no lo han leído ya. Cuando yo era estudiante de Derecho era de lectura obligatoria, pero vamos, eso no sé ahora mismo si lo es o no lo es, que se llama Los derechos en serio, ¿no? Taking Rights Seriously. Los derechos en serio, tomando los derechos en serio, en su título en inglés original, ya les dije antes que tampoco Working tuvo mucha suerte con la traducción, ¿no? En Laws Empire ocurre lo mismo, también se traduce mal, pero bueno, eso es normal. Él plantea diferentes críticas a Hart, pero la que nos interesa es la crítica que le hace Working a Hart sobre las reglas hartianas y sobre los casos difíciles. Working dice lo siguiente, dice, vamos a ver, esto de que dice el señor Hart, de que cuando uno va ante un juez, tanto si lo condena como si lo libera es correcto, esto es una locura. Es decir, a ver, ¿cómo voy yo a ir ante un juez y tanto si el juez me declara culpable como si el juez me declara inocente es correcto? Las dos soluciones son correctas. Oiga, ¿esto qué locura es? ¿No? Y Working niega que haya casos difíciles, lo niega. Working dice que tomarse los derechos en serio significa fundamentalmente tener un derecho a un juicio predecible. Es decir, si yo no he hecho nada y voy al juicio, yo tengo que ir con la tranquilidad de que como no he hecho nada,
como no he cumplido los elementos de antijuricidad que pueda tener el tipo, como mi conducta ha sido una conducta apropiada, no antijurídica, entonces, como todo eso ocurre, entonces no va a pasar nada, porque voy a tener una respuesta adecuada, la única respuesta adecuada. Por tanto, tomarse los derechos en serio es eliminar la discrecionalidad del juez. Esto ha hecho que algunos autores llamen a Working ius naturalista, ¿no? Porque entiende, a diferencia de Kelsen o de Hart, entiende que el juez no es determinante, perdón, que el juez no tiene alternativas, que tiene finalmente que decidir la solución correcta. Pero desde luego cualquier cosa menos justnaturalista. Working nunca fue justnaturalista y por supuesto mucho menos neoconstitucionalista, aunque como dijimos antes, Susana Pozzolo lo califica de neoconstitucionalista. Working ni siquiera se murió sin saber eso qué significaba, ni le interesaba lo más mínimo. Normalmente a los norteamericanos no les interesa qué pasa más allá de sus fronteras. Bien, entonces ahí ven la crítica que le hace Working a Hart. Hart defiende que en los casos difíciles el juez es discrecional para tomar una decisión u otra. Working dice que eso es imposible porque eso es no tomarse los derechos en serio. Fíjense, ayer se lo comenté o anteayer, ¿qué hubiera pasado si Hart hubiera elegido a Working como su sucesor? Pues no sabemos qué hubiera pasado, pero seguramente Working hubiera sido profesor en Oxford, hubiera estado feliz siendo sucesor de Hart en su cátedra en Oxford y hubiera seguido a lo mejor los pasos de Hart. Es decir, seguramente el rechazo de su maestro hizo que Working ascendiera, que se superara y que buscara elementos para poder criticar las tesis de su maestro. Y eso nos dio uno de los debates más interesantes que ha habido nunca en teoría del derecho, que es el debate entre reglas y principios de Working y Hart, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que vimos con Kelsen y Jelinek, por ejemplo, o con Kelsen y Smith, ¿no? Bien, y aquí viene lo interesante. ¿Cómo soluciona el problema Working? Working soluciona el problema de la siguiente forma. Working dice, las reglas de rules, ¿no? Las reglas, lo que nosotros llamamos, ellos llaman rules suele traducirse por normas, ¿eh? De hecho, en la traducción de Working, de los derechos en serio, que está publicada por Ariel, se traduce como norma. Pero realmente se está refiriendo a la regla, ¿no? La regla no puede aplicarse sola en el ordenamiento jurídico. Toda regla tiene que ser interpretada por los principios, the principles. Entonces, rule y principle, regla y principio, son los dos elementos fundamentales en la teoría workingiana. ¿A qué denomina Working principios? Esto también es muy interesante. Working cree que a través de la jurisprudencia, se refiere lógicamente a la jurisprudencia norteamericana, que se ha ido realizando durante los siglos, los jueces han ido extrayendo de la sociedad norteamericana una serie de principios que muchas veces no están ni siquiera en el marco de la ley, no están positivados, sino que son principios que forman parte de la cultura jurídica del país y que están en lo que Working llama la nube de principios, ¿no? La nube de principios es una especie como de mundo de las ideas platónico, donde residen los principios que hemos ido construyendo durante la historia jurídica de nuestro derecho, ¿no? Ese sería el concepto de nube de principios. Entonces Working dice, todos los casos son difíciles, ¿no? Pero para aplicar un caso, o sea, todos los casos son difíciles, digo que no hay casos fáciles y casos difíciles, todos los casos son igual. Cuando el intérprete tiene que aplicar un caso de la regla,
y ve los principios y aplica los principios y las reglas para poder encontrar, y aquí viene lo importante, la solución justa al caso concreto. Porque para Dworkin la justicia es encontrar la solución justa al caso concreto. No hay justicia en general, no hay un concepto de justicia en general, sino que la justicia es siempre particular. No existe una definición de justicia general. La justicia siempre es particular. ¿Ven? Desde ese punto de vista, Dworkin plantea que cualquier juez tiene que ser una persona enormemente competente y que las mejores ciudadanas y ciudadanos de un país tendrían que ser los jueces. Los jueces tienen que ser jueces ímprobos, jueces que estudiaran mucho, muy preparados, que conocieran muy bien toda la jurisprudencia y que tuvieran la vocación de crear justicia en el caso concreto. Es un autor que confía mucho en el papel del juez, de ahí que Susana Pozzolo lo denominé neoconstitucionalista, ¿no? En ese sentido de que confía mucho en la función de justicia, de dar justicia del juez. Bien, ¿cómo funciona la aplicación de principios y de reglas? Pues muy fácil, como ya he dicho, la parte teórica es que el juez se encuentra ante el caso, tiene la regla, tiene los principios y aplica conjuntamente principios y reglas para dotar de justicia al caso concreto. Incluso, en un momento dado, lo que hace es que declara una regla inconstitucional y no la aplica, porque recuerden que una gran parte de los principios provienen de la Constitución. De hecho, Dworkin habla de una lectura moral de la Constitución, es decir, una lectura principista de la Constitución. Les voy a poner un caso como el que pone Dworkin, ¿no? Dworkin pone muchísimos casos en sus libros, en los derechos en serio. Pero él, por ejemplo, dice, vamos a ver, imagínense un hijo que mata a su padre. Un hijo mata a su padre. ¿Tiene derecho a la herencia? Si aplicáramos solo la regla dice que la herencia beneficia al descendiente en primer grado. Por tanto, desde ese punto de vista, claro que tiene derecho el hijo a heredar del padre, no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad norteamericana ha ido construyendo una serie de principios, entre los cuales está el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Es decir, nadie puede verse beneficiado por el dolo que él mismo ha aplicado en su comportamiento. Pues bien, si aplicamos el principio que dice que nadie puede ser beneficiado por su propio dolo, el chico, el hijo, no podrá heredar del padre. Porque si heredara del padre, estaría beneficiándose de haber matado al padre. ¿Ven? La prohibición de que el hijo herede no es una prohibición que esté en la regla, sino que es una prohibición que nos viene por parte del principio, que nadie puede ser beneficiado por su propio dolo. En los derechos en serio, Dworkin plantea varios casos así, porque recuerden que es los judicial case que llaman ellos, ¿no? Es decir, los casos judiciales son el fundamento del derecho anglosajón, tal y como comentamos ayer. Entonces, es muy curioso porque aplicando esta casuística, lo que hace Dworkin es que a su juez, que es el juez ímprobo, el juez que conoce el derecho, el juez que estudia todos los días, el juez que es moralmente impecable, el juez incorruptible, el juez muy formado, ese juez lo llama el juez Hércules, haciendo referencia a ese semidios griego, a Hércules. Recuerden los trabajos de Hércules, que tuvo mucha repercusión en la mitología griega, ¿no? Es el juez Hércules. Y por otro lado, tenemos al juez positivista, al juez discrecional, al juez que le importa solo la aplicación de la regla
y no de los principios, es el juez en el cual Working está en contra, y eso lo llama el juez Herbert. Lógicamente no es el juez Herbert por casualidad, es el juez Herbert por su ex maestro Herbert Hart. Entonces, el juez Hércules se enfrenta permanentemente al juez Herbert. Y en ese elemento, en esa permanente confrontación, Working siempre hace ganar, lógicamente, al juez Hércules. Y eso implica que para Working las reglas tienen que aplicarse según los principios. Entonces ya ven que hemos pasado de un debate entre Force y Smith sobre si los principios tienen efectos jurídicos o no, a un debate que es el Working Hart, que plantea que los principios, por supuesto que tienen efectos jurídicos, y además se pueden aplicar incluso por encima de las reglas. Ese sería el resumen del debate Working Hart. Dudas que tengan o asuntos que quieran plantear, pueden levantar la mano. Cuestiones que quieran plantear, preguntas. ¿Todo el mundo lo tiene todo claro? ¿O ya están cansados? ¿Están cansados ya o qué? Diego, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, si me podría aclarar un poco sobre el último punto que hablaba, de que el principio podría estar sobre las reglas, si no mal no escuché. Por favor, si me puede explicar un poco más a detalle sobre ese tema. Claro, claro que sí. Es el fundamento de inconstitucionalidad en el sistema norteamericano. En los sistemas de control difuso, como saben, la norma puede dejar de ser aplicada por ser inconstitucional. Entonces lo que dice Working es que, como el principio forma parte de la Constitución, de la lectura moral de la Constitución, cuando una regla está en contra de ese principio constitucional, no puede ser aplicada, entonces se aplica el principio constitucional. Ese es el fundamento del sistema de control difuso de la constitucionalidad, que afortunadamente nosotros ya no lo tenemos, tal y como lo hablamos, pero ese es el fundamento. Sí, Diego, adelante, por favor. Sí, esa era mi duda, doctor. Quería que me aclare un poco sobre si el principio podría estar por encima de la norma, y sí, me lo aclaró. Cuando Sí, va vale, en contra, sí. Vale. Gracias. De nada. Recuerden que estos los sistemas de control concentrado como los nuestros, eso no puede ocurrir. Los sistemas de control concentrado, como ya expliqué, es el propio Tribunal Constitucional que tiene el monopolio para decir cuándo la regla es o no constitucional. Pero en los sistemas de control difuso esto es muy habitual, que el juez declare la inconstitucionalidad de una regla y por lo tanto deje de aplicarla. La regla sigue vigente en el ordenamiento jurídico, solo que para ese caso concreto no se aplica. Bien, más dudas que tengan, más asuntos que puedan tener, más preguntas. Bueno, al final, por si quieren saber la historia quedó muy mal, ellos quedaron muy mal. Hart nunca entendió muy bien cuál era el propósito de Working, hubo una relación muy mala entre ellos. Hart se fue a Estados Unidos y empezó a dar una serie de conferencias explicando por qué lo que Working decía era un ataque y que no tenía sentido, porque él nunca había dicho que los principios no tuvieran importancia, ¿no? Y de hecho, Hart termina falleciendo y finalmente damos cuenta de que cuando fallece, Working es el que se hace con la cátedra de Hart en Oxford. Es decir, Working, una especie de venganza, llega a Oxford, gana la cátedra y luego se regresa a Estados Unidos. O sea, es una relación realmente muy complicada entre los dos. Y esto se ve en el postscriptum. Cuando Hart intenta disculparse, intenta explicar por qué no está de acuerdo con las críticas de Working, lo hace en un librito pequeño que se llama el postscriptum, solo que en ese postscriptum él fallece mientras está escribiéndolo. Entonces es Joseph Ras, el que rescata de la viuda de Hart, rescata el manuscrito, y Ras es el que lo termina. Y nunca sabe qué parte del postscriptum es de Hart
y qué partes de ras. Bueno, en definitiva, el debate personalmente no acabó muy bien, pero desde el punto de vista intelectual nos ofreció un debate apasionante sobre los principios de las reglas. Pregunta Weimar o Weimar, depende de cómo lo pronunciemos, si en español o en alemán. Profesor, para Hart, ¿la regla da origen a la autoridad o la autoridad da origen a la regla? Por supuesto, la autoridad da origen a la regla. Es decir, para Hart existe algo que llamamos regla de reconocimiento, que es una regla en que todo el mundo confía, y esa regla tiene una autoridad propia del reconocimiento. Es una autoridad genérica, no ambigua. Y luego las autoridades que surgen de la regla de reconocimiento, ahí sí surgen justamente a través de esos principios de derivación, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, estimado Weimar. Bien, ¿más dudas que tengamos sobre el debate entre Hart y Dworkin? ¿O más preguntas? ¿Está todo claro? Bueno, pues entonces ya vamos a terminar hablando del último debate entre reglas y principios, que es el debate que se está dando ahora mismo, ¿no? Es un debate muy vivo que empezó a darse a finales de los años 90, cuando Ferrajoli publica sus Principia Juris. Los Principia Juris de Ferrajoli son 3 tomos muy complejos, pero lo cierto es que son 3 tomos interesantísimos. Lo digo por si quieren ustedes leerlos, no es fácil, pero sí que es algo que les puede interesar, ¿no? sobre Ferrajoli. Y luego hay un libro de Robert Alexi, que se publicó también coetáneo a los Principia Juris de Ferrajoli, en los años 80, mediados de los 80, que se llama el concepto y naturaleza del derecho, ¿no? El Begriff, en alemán, el Begriff und Geltung des Rechts, ¿no? El concepto y la naturaleza del derecho. Lo tienen publicado, si no recuerdo mal, en Marcial Pons. Déjenme que lo busque, a ver si dónde lo tienen publicado. Sí, efectivamente, aquí lo tienen en Marcial Pons, lo tienen. Se lo voy a colocar aquí para que lo tengan, lo puedan revisar. Bien, esos 2 libros, tanto los Principia Juris de Ferrajoli como el concepto y validez del derecho de Alexi, son 2 libros muy importantes a la hora de plantear el debate que les voy a comentar. Por un lado tenemos a Alexi, que es un gran teórico de la ponderación. Recuerden que Alexi, la ponderación es algo que se ha hecho siempre, ¿eh? Pero es verdad que Alexi la teoriza, ¿no? La teoriza. Y para Alexi hay una relación entre reglas y principios en los cuales él desestima o renuncia, digamos, le gustan menos las reglas, porque dice que las reglas, al caber la subsunción, son mecanismos tradicionales de subsunción, donde juegan el criterio todo o nada. Es decir, las reglas o se cumplen o no se cumplen, ¿no? Es decir, son conductas que se aplican a situaciones determinadas y eso implica que la regla o se cumple o no se cumple, ¿no? Si yo digo que todo el que tenga 18 años puede votar, o tienes 18 años y puedes votar, o no tienes 18 años y por lo tanto no puedes votar. La regla se cumple o no se cumple. Y mucho más importante que las reglas para dotar de justicia el caso concreto están los principios. Los principios los define Alexi como mandatos de optimización. Es decir, los principios los define como normas de ambigüedad que no especifican una conducta particular, que se aplican a un conjunto muy amplio de situaciones y que pueden ser cumplidos de diferente grado. Es decir, el principio, cuando yo hablo, por ejemplo, del derecho a la vida, el derecho a la vida es un principio. Entonces, el derecho a la vida se puede aplicar en diferente grado, se adapta a diferentes situaciones, no especifica una conducta, ¿no? No es, por ejemplo, si yo digo queda prohibida la pena de muerte.
queda prohibida la pena de muerte, es una regla. El derecho a la vida es un principio. Y como los principios entran en tensión dialéctica entre ellos, porque hay conflictos de derechos, ¿no? Conflictos de principios, entonces se aplica la ponderación. ¿Qué es aplicar la ponderación? Alexis dice que aplicar la ponderación es irse al caso concreto y aplicar los principios al caso concreto, preservando el contenido esencial, ¿no? El contenido esencial de cada principio, es decir, preservando lo máximo de cada principio. La ponderación es hoy en día el mecanismo que más utilizan los diferentes tribunales para poder decidir. Y es un mecanismo válido, ¿eh? Es un mecanismo válido. Siempre se ha hecho así. Además, seguramente no se puede hacer de otra forma. Ferrajoli nos dice, bueno, esto de la ponderación, bueno, está muy bien, tal, pero aquí lo que importa son las reglas que garanticen derechos. Es decir, está muy bien que el principio diga que hay un derecho a la vida, pero la regla que prohíbe la pena de muerte es muy importante, porque esa regla es la que al final se va a aplicar con certeza. Está muy bien que el principio diga que todos tenemos derecho a la libertad, pero la regla que dice que nadie puede estar encerrado provisionalmente más de 48 horas es muy importante. Por tanto, Ferrajoli pone el empeño en las reglas, porque dice que las reglas garantizan el papel de los gobiernos, de los poderes públicos. Los principios pueden jugar, pero no son garantistas, mientras que las reglas sí son garantistas. De tal forma que los derechos, o sea, el debate se produce entre la ponderación o el garantismo. Las constituciones latinoamericanas del nuevo constitucionalismo, para muchos autores, son constituciones principistas. Pueden ver que no son exclusivamente principistas. Ustedes leen la Constitución boliviana, como la conocen muy bien, y ven que no son constituciones puramente principistas. La Constitución boliviana no incorpora únicamente principios, también incorpora reglas, y muchas. Por lo tanto, no podríamos decir que las constituciones son exclusivamente principistas, aunque a los neoconstitucionalistas y a Alexis le encantaría seguramente. Podemos decir que son más bien ferrajolianas, garantistas. Es decir, que incorporan una serie de reglas para hacer valer justamente ese garantismo de la Constitución. Me gustaría extenderme mucho más, pero ya se nos echa la hora encima y la parte más importante se la he explicado, que es la diferencia entre la ponderación y el garantismo. Y ahí ven también la diferencia entre reglas y principios en el pensamiento de Ferrajoli y en el pensamiento de Alexis. ¿Dudas que tengan o cuestiones que quieran plantear al respecto? Preguntas que quieran plantear. Mónica, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Aquí ya debe ser buenas noches. Bueno, doctor, quería preguntarles con relación a las reglas y a los principios, ¿cuál es su opinión de aplicar el derecho sustancial y el derecho formal? Porque ahora estamos hablando mucho del derecho sustancial, material, perdón, y no tanto así del derecho formal. Y bajo esa premisa, el derecho material se está apoyando bastante en las reglas, en los principios. ¿Cuál sería su opinión de aplicar el derecho material sobre el derecho formal? Bueno, ya saben que yo en perspectiva metodológica soy bastante kelseniano, y yo lo que le diría es que no hay diferencia entre derecho material y derecho formal. Es decir, si el derecho no es formal, no es derecho, en el sentido de derecho positivo. Puede existir otro tipo de derechos, ¿eh? El derecho el derecho o direito de una rúa, el derecho de la calle, que dicen los brasileños, o los derechos no reconocidos por el Estado, o los derechos, por ejemplo, de las bandas callejeras. Ahí también hay normas, ¿eh? Hay derecho. Pero el derecho positivo, para que sea material, tiene que ser formal. Si no, no es derecho. Son comportamientos, es otra cosa diferente, pero no es derecho. Gracias, estimada amiga, por la pregunta.
No sé si quieres que conteste algo más, pero es que realmente no hay mucho más que contestar porque no estoy negando el hecho de que el derecho pueda ser material sin ser formal. Y creo que en eso cualquiera que entienda cómo funciona el derecho es así. Otra cosa es que haya otro tipo de comportamientos diferentes, pero el derecho formal, o sea, la formalidad es lo que crea el derecho. Por lo tanto, otra cosa diferente es la aplicación del derecho, ojo. La aplicación del derecho sí es material siempre y también es formal en cuanto a que tiene una sentencia o tiene un auto o hay algún tipo de documento, pero también es material. Muchas gracias, Mónica, por la pregunta, estimada amiga. Más dudas que tengan, más cuestiones que quieran plantear. Samuel, por favor, adelante. Sí, doctor. Bueno, aprovechando la última clase, el tema de los principios, doctor, y la ponderación que nos acaba de explicar, que en parte está de moda, se relaciona con el tema de la interpretación constitucional, ¿no? Por ese tema de que la Constitución, digamos, términos abstractos, que se puede extraer de ellos varios significados. Uno de los artículos, usted mencionaba que el intérprete de la Constitución en su labor tiene límites y eso sería el tenor del texto y la voluntad del constituyente. No sé si lo entendí bien. ¿Podría explicarnos un poco más si eso igual puede operar como límite a esta actividad de extraer los principios? Porque hay una cierta crítica, hay un debate que va a debido haber entre García Amado y Atienza. Y Amado critica que, bueno, ustedes pueden extraer cuantos principios quieran, porque al final recae en su subjetividad de ustedes, ¿no? Y pueden, a título de esos principios, eliminar las reglas que garantizan derechos, ¿no? Un poquito tal vez podría explicarnos para que entendamos un poco los riesgos que podría traer, ¿no? Este tema de la ponderación, ya que está muy de moda. A veces muchos abogados y autoridades sin la formación adecuada, porque igual no es fácil, aquí digamos, en Bolivia no tenemos alcance los textos y eso, pero nos interesa y a veces nos podemos equivocar un poquito para que ver qué límites puede tener un juez y un mismo abogado para cuando está usando principios y cuando está usando la técnica de la ponderación. No, muy bien, muy interesante tu pregunta, Samuel. Mira, en primer lugar, la ponderación es un mecanismo válido, ¿eh? Es decir, porque cuando hay conflicto de derechos, conflicto de principios, al final tienes que ponderar. Siempre se ha ponderado, solo que Alexi lo que hizo fue teorizar sobre esa ponderación y le fue muy bien. Le fue muy bien fuera de Alemania. En Alemania muy poca gente conoce a Alexi, pero fuera de Alemania es toda una joya y de hecho Alexi pisó, como seguramente saben, pisó Santa Cruz el año pasado, creo que fue. Sí, porque yo no pude, o sea, yo estaba invitado a ir al congreso que celebró la UMSA en Santa Cruz de Derecho Constitucional, pero no pude ir porque justamente me acaban de nombrar vicepresidente del gobierno. Entonces, pero estuvo ya y la verdad es que los que lo escucharon me dijeron que no entendieron mucho lo que quiso decir, porque es muy complicado, es un teórico, es alguien que intenta teorizar sobre cosas que tampoco hay mucho que teorizar, porque al final la teoría de los pesos, que es la teoría alexiana de la ponderación, al final ya te da el resultado. Es decir, si tú cuando vas a ponderar el derecho, por ejemplo, a la vida y el derecho a la libertad religiosa, por ejemplo, los famosos casos de los testigos de Jehová, que no quieren que les inyecte sangre, si tú al derecho a la vida le das 3 y al derecho a la libertad religiosa le das 2, pues mira, no hay que ser tampoco un Superman para saber lo que te va a salir. Te va a salir que el derecho a la vida está por encima del derecho a la libertad religiosa. Entonces, bueno, la ponderación no está mal, siempre se ha ponderado, pero aquí lo que se trata es de asegurarnos la aplicación de la Constitución. Y de ahí tan importante las reglas de interpretación como son las que hemos visto en la Constitución boliviana, donde se dice, mira, aquí lo que importa es, si hay dudas, lo que importa es qué dice el texto literalmente. Si se hubiera aplicado esa regla como se malaplicó en la sentencia sobre la reelección, no hay ningún problema. ¿Cuál fue la voluntad del constituyente? Que no hubiera reelección. ¿Cuál fue? No hubiera más de una reelección, ¿no? Más de una reelección. ¿Qué dice el texto literalmente? Que no puede haber más de una reelección. Ya está. No hay que interpretar nada. Como decían los romanos, in claris non fit interpretatio. Es decir, cuando la cosa está clara, no hace falta interpretar nada. Pero luego llegan los principistas y dicen, no, pero ahí le aplicamos el principio de democracia del artículo 23 del Convenio Interamericano. Total,
para que la sentencia salga lo que ellos quieren que salga. Entonces, al final, resulta que confiar solo en los principios nos proporciona una inseguridad jurídica terrible. Lo que hay que hacer es confiar tanto en las reglas como en los principios. Y confiar que la aplicación de reglas y principios nos va a llevar a la solución justa. Ricardo Guastini, que ya que hemos dicho que discute todo, incluso discute que existan principios. Porque Guastini dice, ya, muy bonito el principio, pero cuando lo aplicas, lo tienes que aplicar como una regla. Es imposible aplicar el principio como principio. Se tiene que aplicar siempre como una regla. Si yo quiero aplicar el principio de libertad, pues tendré que reducirlo o que traducirlo a una regla para poder aplicarlo. Porque si no lo traduzco, nunca voy a poder aplicarlo, porque en el marco del derecho solo se aplican reglas. De tal forma que el principio de libertad implica que una persona tiene que dejar de estar en la cárcel en un momento dado, es la regla la que finalmente hará que la persona deje de estar en la cárcel, no el principio. Bueno, es un debate, como ves, muy interesante, mucho más complejo de lo que estoy diciendo, yo estoy simplificándolo, pero lo cierto es que yo creo, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, Hart estaría de acuerdo conmigo, con que las reglas y los principios conjuntamente actuando serían los que dotarían realmente de carácter normativo a la Constitución. Gracias, querido Samuel, por la pregunta. Más dudas que tengamos respecto al debate entre Ferrajoli y Alexi. Yo me estoy quedando ciego ya aquí. Adelante, Diego, por favor. Encender una luz. Diego, por favor. Consulta. Adelante, sí. Sí manifestaba sobre el tema de ponderación de bienes jurídicos protegidos, digamos, sobre la religión y, por decir, inyectar sangre a una persona que no acepta. Ahora, ¿qué pasaría en los casos, por decirle, en una investigación de una violación niño, niña, adolescente, donde queda embarazada una menor y el Ministerio Público ordena la toma de muestras del imputado y el imputado manifiesta que no quiere someterse a esa prueba? Entiendo de que se va a hacer una ponderación de bienes jurídicos protegidos y por encima está el de una menor sobre el del imputado. Sin embargo, mi duda va más, aparte de que debe hacerse una ponderación de los bienes jurídicos protegidos, ¿cuál sería su criterio, la vía correcta? Solicitarle, en caso de que se niegue, porque tengo entendido que se podría utilizar también inclusive el uso de la fuerza para obligarlo a que se tome la muestra, pero debería solicitársele al juez cautelar, que es el que lleva el control y garantías de un proceso, o el fiscal puede directamente ordenar que se le tome la muestra de sangre, inclusive aunque haya oposición y utilizando la fuerza. ¿Qué criterio tiene usted, doctor? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el asunto estaría muy claro si hubiera una regla y no tuviéramos que ponderar. Por ejemplo, si hay una regla que diga que en el caso en que haya una violación, necesariamente cualquier persona sospechosa, se tendrá que realizar los test, las pruebas pertinentes, ya está, ya no tenemos problema. Porque ahí, si no se lo quiere hacer, se le hace a la fuerza y se acabó. Es decir, porque el problema es cuando no tenemos regla, cuando tenemos principios, porque claro, tú me dices que está el bien, ¿no? El bien jurídico protegido, claro, superior al interés del niño o de la niña. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, que no he sido culpable, tengo algo que no quiero que se sepa y que lo vas a saber? Por ejemplo, imagínate que yo tengo, no sé, yo tengo VIH. Entonces tú, a través de la prueba de sangre que me vas a hacer, vas a saber que yo tengo VIH. Y yo además no soy el culpable porque yo soy un sospechoso lejano y no soy el culpable de la violación. ¿Dónde están mis derechos a mi intimidad, por ejemplo? Ahí hay un derecho a la intimidad gravemente lesionado, por ejemplo. Entonces, ese es el problema de la ponderación, que al final no te da los elementos claros de seguridad para poder realizarlo. En el marco de lo que dices, depende de qué juez y cómo interprete. Habrá jueces que colocarán por delante el interés protegido de la menor, por supuesto, pero habrá, por ejemplo, jueces, en el caso norteamericano, te aseguro que no va a ser así. En el caso norteamericano, donde el derecho a la libertad está muchísimo
más establecido, más desarrollado que otros derechos. De hecho, recuerden que es el primer país del mundo donde se abortó legal, o sea, se legalizó el aborto. O sea, cuando el aborto era algo penalizado en todo el mundo, en Estados Unidos ya se legalizó porque se entendía que la libertad de ser padre estaba por encima del derecho del nasciturus a nacer. Imagínense, ¿eh? Es decir, eso, cuando el debate no se daba en ninguna parte del mundo, ya se daba en Estados Unidos. Entonces, claro, depende finalmente de cuál fuese, de qué interpretación haga el operador jurídico. Entonces, por eso tu pregunta no tiene una respuesta. Tiene una respuesta seguramente en cada caso particular o en cada ámbito, en cada ordenamiento jurídico en especial. Gracias por la pregunta, estimado Diego. Más dudas que tengamos sobre el caso de ponderación y garantismo. Más preguntas que tengan. ¿Ya no hay más? Están cansados, ¿no? Es que ya, claro, ya pasan de las 2. Bueno. Pues para terminar voy a hacer un recorrido de 1 minuto sobre todo lo que hemos visto para que vean la enjundia de las clases que hemos estado revisando estos días, ¿no? Recuerden que empezamos hablando del constitucionalismo y del concepto de Estado moderno para ver de dónde aparecía la Constitución. Y vimos cómo la Constitución obedece en su aparición a toda una construcción teórica que arranca desde los clásicos y que tiene lugar fundamentalmente en el siglo XVIII a partir de la aparición de la Constitución democrática. Y vimos cómo eso ocurría y luego vimos cómo la aparición de la Constitución en el siglo XVIII es una Constitución con vocación normativa, pero cómo en el siglo XIX pierde la normatividad para acabar en el nominalismo. Ese nominalismo también vimos que tenía diferentes efectos según fueran principios y reglas. Pero recuerden que en el Estado democrático de derecho, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, reaparece la normatividad. Y en esa reaparición de la normatividad es cuando aparecen los tribunales constitucionales. Vimos cómo aparecen los tribunales constitucionales, vimos cuál es la posición de la Constitución según la teoría kelseniana, vimos el debate Forshoff-Smen sobre principios y reglas, vimos el debate Kelsen-Smith sobre quién debe ser el defensor de la Constitución. Y a partir de ahí hemos trabajado todo el concepto de normatividad en el Estado social y democrático de derecho. Hemos visto los diferentes modelos de Estado social y democrático de derecho y hemos visto cómo el nominalismo, las sombras nominalistas, afectan a ese marco del Estado social y democrático de derecho. Para poder acabar la teoría del Estado constitucional, donde la Constitución será la Constitución penetrante, la Constitución invasora, es decir, la Constitución que es el fundamento del ordenamiento jurídico del Estado constitucional. Y con eso hemos terminado para avanzar en 2 debates fundamentales que siguen al de Forshoff y Smen sobre reglas y principios constitucionales, que son el debate entre Dworkin y Hart y el debate entre Ferrajoli y Alexi. Es decir, hemos agotado de alguna forma la parte que queríamos estudiar y estamos listos para pensar sobre ello, para trabajar sobre ello, para leer sobre ello, para que todo lo que hemos estado aprovechando durante estas 6 jornadas se acabe consolidando en nuestros procesos de aprendizaje. Creo que con esto ya tienen ustedes un panorama amplio de todo lo que ha sido el resumen de lo que han sido estas tantas horas de clase. Ya he perdido la cuenta, han sido muchas horas de clase. Bien, luego viene la evaluación. Como evaluación les voy a pedir que realicen un trabajo, estoy escribiendo en el chat, ahí tienen la evaluación. La evaluación va a ser un trabajo donde tendrán que desarrollar la normatividad constitucional
en cada una de estas formulaciones del Estado liberal. El Estado liberal revolucionario, el Estado liberal conservador, el Estado democrático de derecho, el Estado social y democrático de derecho y el Estado constitucional. El trabajo debe tener entre 25 y 30 páginas. Tiene que contener por lo menos 25 referencias bibliográficas. Y tiene que entregarse como muy tarde, como comentamos antes, dijimos el 17 de octubre, ¿no? Podemos incluso colocar hablamos del 17 de octubre, quiero recordar, a ver. Vale, pongamos para tener más tiempo, pongamos el 20 de octubre, que así tienen un poco más de tiempo. El 20 de octubre será el plazo máximo para enviar el trabajo. Los trabajos los enviarán o bien al doctor Gustavo Siles o bien al doctor Roberto Parada para que puedan ellos enviármelos a mí y yo los pueda evaluar. Estos trabajos pues son trabajos en grupo, entonces los grupos me imagino que ya están constituidos, entonces por favor todos ustedes tienen que trabajar en el marco de su grupo. Recuerden que el plagio está muy mal visto y que implica automáticamente la sanción correspondiente, que en la universidad es la expulsión. Aquí por lo menos será el aplazamiento de la materia. Y recuerden que me tienen a su disposición para preguntarme lo que quieran. Mi correo electrónico se lo voy a colocar aquí. Ya lo tienen, pero de todas formas ya saben cuál es. martinezdelmau@gmail.com. Ahí me pueden escribir, me pueden preguntar, me pueden plantear lo que quieran. Pueden seguirme en Twitter, en ese Twitter de R. Martínez Dalmau. Pueden seguirme en Facebook buscando mi nombre, Martínez Dalmau. Es decir, pueden hacer todo el seguimiento por redes y por correo electrónico que necesiten. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, algún problema, por favor no duden en escribirme. Yo soy de los que contestan los correos el mismo día. Nunca me voy a dormir sin contestar todos los correos que tengo, así que pueden estar tranquilos que les voy a contestar. Bien, pues no sé si hay alguna duda o alguna cuestión que quieran plantear antes de que nos despidamos y ustedes se vayan a comer algo y yo me vaya a cenar. ¿Hay alguna cuestión que tomarme un vaso de vino y a cenar? ¿Alguna cuestión que quieran plantear? ¿Alguna duda? ¿Van a estar callados hasta el final, hasta el último momento? Bueno, pues si no hay ninguna duda, quiero decirles que ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Ha sido un placer muy grande. Sinceramente, este tipo de... Ellos saben que por mis funciones políticas de servidor público, estoy haciendo ahora de vicepresidente del gobierno valenciano, pues realmente es muy excepcional lo que hago como docencia, muy excepcional, pero claramente este módulo era un módulo que quería impartir, me gusta mucho impartirlo, y el hecho de que ustedes sean operadores jurídicos, personas interesadas en el derecho, y que me lo pida mi querida amiga María Elena Tar, eso ha sido clave y decisivo, porque yo ya acepto solo invitaciones de amigos y de amigas académicas, ya he llegado a una edad en que ya me puedo permitir ese lujo. Entonces, para mí ha sido maravilloso. Ha sido magnífico compartir con ustedes y espero realmente que les haya gustado el módulo, que hayan sacado provecho y ahora quiero leer trabajos muy buenos, muy bien redactados y que en ellos se vea que ustedes han aprendido mucho durante estas sesiones. Así que muchísimas gracias por su presencia y quedo a la espera de que me escriban para continuar en contacto con todas y con todos ustedes. Que lo pasen muy bien, que descansen y que acaben de aprovechar este sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias a usted. amable por
impartir todos sus conocimientos, doctor. Nos engrandece enormemente. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Querido Roberto, ¿cómo estás? Gracias, Aquí hasta pasando luego. clase también, doctor. Estamos despidiendo ya. Ya. Bueno, querido doctor, yo quiero agradecerle, ¿no?, por este gran sacrificio que ha hecho usted para pasar clase con los alumnos maestrantes de esta maestría de Administración de Justicia, Comisión de Derechos Humanos, primera edición, pero segunda edición. Querido doctor, allá deben ser, ¿ya qué hora es por allá, doctor? ¿Las 11, 12? No, son las 8:10 de la noche. Son las 8 de la noche. ¿Qué hora, doctor? Las 8, las 8. Es una buena hora para tomarse un Las vinito 8. y tomarse un Ay, vino bien. y dejarse un rato. Muchas gracias, querido doctor, y de verdad, Dios quiera que en el próximo módulo que usted dicte esta maestría lo haga de manera presencial aquí en Santa Cruz, Bolivia, ¿no? La unidad de posgrado hemos estado coordinando con las autoridades universitarias para efecto que usted esté presente en la próxima. Muchas gracias, querido doctor, tenga una excelente noche y gracias a los maestrantes por hacer un gran sacrificio y seguir en este proceso de académica de formación. Reiterar las recomendaciones que di en la mañana, por favor, hagan llegar todos sus datos correctos y de la misma manera y con las debidas disculpas. La unidad de posgrado o las unidades de posgrado son autosustentables. ¿Qué significa eso? Que con los recursos que ustedes cancelan, se le cancela a sus profesores. La coordinación académica ad honores que está a cargo de la doctora Marilena Tarbellido y el sujeto abogado, ¿no? Hacemos todas las gestiones para que tengan unos docentes de primera calidad como el profesor Rubén Martínez Alfaro. Por favor, estimado colega, ya estamos en el tercer módulo, hemos concluido y de acuerdo a los datos que nos pasa el licenciado Gustavo Siles Severiche, en este programa, lamentablemente lo debo decir, y se considera también por esta situación económica que hemos pasado todo el mundo, ¿no? Tratan de ponerse al día, ¿no?, en el tema de sus obligaciones económicas para que así de esa manera nosotros le paguemos a sus profesores, ¿no? Aquí al profesor Rubén Martínez va a disculpar, profesor, ¿no? Pero pedirles encarecidamente que nos hagan el marcado favor de cumplir con sus obligaciones económicas con la unidad para que la unidad de posgrado también cumpla con su plantel docente. Gracias, querido profesor. Tenga buenas noches, buenas tardes para todos. Muchas gracias, estimado Roberto. Ha sido un placer enorme y de verdad ha sido un gusto grande y espero que pronto podamos coincidir y podamos vernos en persona. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Gracias, doctor. Nos Placer, vemos doctor. en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor.